mi creencia y a mi comunidad una parte de mis libertades individuales. Incluso si es de tu familia, no puedes socializar con gente de lo que ellos llaman el mundo. Lo único que me gustaba era que a veces íbamos a... ¿Crees tú que existe? Y sí, ciertos métodos coercitivos y me parecen muy... Y los papás de mi amigo cortaron contacto con la propia hija. A opinión personal, yo sí creo que la religión de los testigos de Jehová debería ser tratada como que haya un tema pues así como de corrupción para ganar dinero, simplemente es un tema Bienvenidos de nuevo a Dogma y Silencio. Este es un espacio donde exploramos esa delgada línea entre la fe y la libertad, las religiones desde un espacio que no se trata de atacar ni de juzgar, sino de reflexionar cómo ciertas prácticas pueden llegar a afectar a la autonomía de las personas. Sabemos que señalar los daños no es atacar la fe. Hoy nos acompaña Carlos Guarín. Él es estudiante de Ciencias de la Computación y Estadística. Su familia hace parte de los Testigos de Jehová. Él, aunque hacía parte, desde muy joven decidió no seguir siendo miembro de esta religión. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, ¿y tú, Ana? Gracias. Cuéntanos, ¿quién es Carlos? ¿Qué te trae por aquí? Un pequeño abrebocas a esta entrevista. Bueno, yo soy Carlos, tengo 22 años, soy estudiante en la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, y estoy aquí porque una amiga del colegio me invitó a esta entrevista. Gracias por venir aquí a compartir esta experiencia que es tan valiosa para nosotros y para todas las personas que están con nosotros. Bueno, ¿podrías contarme, tú, pues según lo que sabemos, naciste dentro de la religión? Más o menos, mi abuela materna empezó en esa religión hace mucho, mucho tiempo y crió a mis tíos y a mi mamá en la religión. Mi mamá más o menos solo ella quedó como con ese culto. Después, cuando tenía como que desde los 4 años, mis papás me lo empezaron a inculcar. Después como que se salieron un poco, pero cuando tenía yo por ahí unos 8 años, tal vez 9, volvimos otra vez y yo volví como liderando más o menos en mi familia pues el culto a esa religión. Ok, entonces dirías que incluso estando pequeño, tú eras el que le decía a tu familia, quiero estar aquí. No, porque pues uno a esa edad simplemente hace lo que los papás le digan y uno como que ya lo interioriza sin criticar qué está haciendo, pero pues yo sí era como, eh, es que no sé si sea más adelante, pero en el escalafón como de los testigos, yo iba en ese momento más adelante en mi familia, a los 12 13 años. Ok, cuéntanos, en este momento podemos aprovechar este momento para que nos cuentes un poco cómo son los testigos de Jehová y cómo funciona ese escalafón que creo que la mayoría de personas que están aquí con nosotros no lo saben. Primero a uno le empiezan predicando eh, y uno como que empieza a ir a las reuniones regularmente y se empieza a mezclar con los testigos. Mis papás estaban en ese punto. Después cuando uno ya estudió suficientemente la Biblia y ya los testigos le ven a uno como iniciativa a seguir en la religión, uno se vuelve algo llamado publicador no bautizado, que es ir puerta en puerta tocando y predicando y, y después de eso vendría publicador ya bautizado, que es básicamente ya es parte oficial de la religión. Yo estaba ahí, mis papás ni siquiera habían empezado a publicar cuando yo abandoné la religión, Ok, ¿a qué edad abandonas la religión? a los 13 años. Listo, bastante joven. Si piensas como en esos primeros años, en esos momentos de la infancia, ¿tú crees que hay alguno de esos momentos que tú creas, esto lo recuerdo con nostalgia, esto era cool, esto era chévere? La verdad no, pues después de la reunión de los fines de semana,
Lo único que me gustaba era que a veces íbamos a una cafetería por ahí cerca a comer empanada o buñuelo, pero en sí dentro de la religión no. Ok, válido. Si nos vamos a pensar en esto que me contabas del escalafón y de cómo funcionan más o menos los testigos, ¿crees tú que existe como al estar dentro de los testigos una división entre las personas que están dentro de los testigos y las otras personas con las que tú convivías, por ejemplo, en tu día a día en el colegio o si ibas a algún deporte? Sí, sí, sí. Em, los testigos son como muy herméticos y a mí, de hecho, unas cosas, de las cosas que me empezaron a chirriar cuando empecé como a criticar la religión, era que a mí me inculcaron que yo no podía como mezclarme con lo que ellos llaman gente del mundo. Eso se lo inculcan a uno, también inculcan que si uno está en la religión de una persona, se sale de la religión, uno tiene que cortar lazos con esa persona. Incluso yo tenía un amigo eh, cuyos papás tenían una hija, la hija se salió de la religión y los papás de mi amigo cortaron contacto con la propia hija. Que yo dije como, pues ya me parece como muy excesivo cortar Contacto con la contacto hija. con la hija. Y también incitan que uno no busque como eh, críticas a la religión o críticas de la ciencia hacia la religión, como, pues sí, como lo tratan de mantener a uno muy hermético dentro de la religión y también pues hay muchas diferencias sociales, la manera de vestir, la manera de hablar, la manera de comportarse. ¿Crees como que definitivamente estar dentro de los testigos pueda llegar a afectar las libertades individuales Sí, como de una persona de una manera dañina? sí, sí, lo consideraría incluso dañino, sí. ¿Cómo en qué sentido? En que lo cohiben a uno de criticar el mundo, simplemente tienes que estar dentro del credo, incluso cosas como celebrar un partido de fútbol, ellos se cortan de eso, eh, no sé, indagar sobre ciencia también lo cortan, sí, serían cumpleaños también, también lo cortan, Navidad, simplemente solo celebraciones, solo se pueden celebrar celebraciones que sean dentro del credo. Ok, entiendo. Y se me viene a la mente en este momento, por ejemplo, lo que pasa con las transfusiones de sangre. Por ejemplo, en el caso de un niño, sus papás tendrían como el derecho a decidir sobre él, si Sí, son testigos. sí. Las transfusiones de sangre, los testigos creen que la sangre es como el alma y el alma no es simplemente propia, entonces no se puede donar y no se puede ingerir. Entonces, por ejemplo, transfusiones cero, alimentos como la morcilla también cero. eh, si un niño necesita sangre, pues porque tuvo un accidente o algo así, eh, prefieren no darle sangre. Incluso yo me acuerdo que cuando yo iba a sacar el pase, cuando yo ya había abandonado la religión, pero Ujú. seguía siendo menor de edad, tenía 16 años, mis papás podían decidir clínicamente por mí. Yo les pregunté, si yo tengo un accidente y necesito sangre, ustedes obviamente autorizarían que me den sangre. Y ellos me dijeron que no, que lo tendría que consultar con un anciano, que es como, por decirlo así, el pastor, pero hay muchas diferencias, pero sí es como una cabecilla Una de la figura de religión. autoridad. Sí, eso, una figura de autoridad, que lo tendría que consultar con un anciano, habiendo yo abandonado la religión hace 3 años. Ok, entiendo. Wow. Ahora te pregunto, ya vienes como diciéndome como cuáles fueron como ciertas cosas que te molestaron de estar dentro de esta religión, por así decirlo. ¿Cuál crees tú que fue el punto de quiebre estando tan peque de decidir me desligo de esto, incluso enfrentándome al riesgo de que mis papás me dejen de hablar, por ejemplo? Obviamente, pues según me cuentas no sucedió, Mm. pero, o sea, existía el riesgo. Simplemente yo cuando tenía 13 años empecé como a cuestionarme si existía un Dios y me pareció
poco racional o poco verosímil que haya alguien que todo lo ve y que está pendiente de uno y que ve a todo el mundo. Y también me puse a pensar que si supuestamente es un Dios de amor, porque permite que haya tantísimo sufrimiento en la tierra. Entonces, pues yo como internamente llegué pues sí, a la respuesta de que no había nada vigilándola a uno, y ya después me puse como a ver ciertas actitudes, como que lo buscan a uno mantenerlo encerrado sin poder criticar más afuera, y dije, no, pues yo no quiero estar acá. Ok, o sea, un niño súper maduro. Sí, supongo. Pero bueno, ahora bien, ¿cómo fue manejado eso como dentro de tu familia, dentro de tu círculo? ¿Cómo, cómo fueron esas tensiones? ¿Sientes que hasta el día de hoy puedes decir que lo hicieron bien? No, pues a mis papás obviamente les molestó muchísimo. Me acuerdo que llamaron como a dos o tres ancianos a que pues hablar conmigo, pero yo simplemente no quería hablar con ellos, pues yo ya no quería como tener eh, contacto con los testigos. Em, y pues mis papás, eso fue una pelea de años dentro de la casa, pero ya a día de hoy está todo solucionado. Pero qué bonito eso, pues por lo que me cuentas de tu compañera que pues que tenías un amigo, que tenía una hermana a la que los papás no le hablaban, como que me parece como de cierta forma bonito de parte de tus papás y de Sí, parte de como esa familia poderte haber aceptado como en contra de eso sabiendo que es tan contradictorio. pues también guardando distancias, yo tenía 13 años Ujú. y la hermana de mi amigo ya tenía, ya creo que estaba incluso casada. Ok, entiendo. Entonces, Ok, sí, súper entiendo porque obvio pues estabas peque. Pero bueno, entonces sientes en definitiva que haber abandonado la religión de los testigos de Jehová cambió tu vida para mejor sí, y sientes como que ahora vives una vida como más libre, como, o sea, como que se garantiza más tu acceso a los derechos humanos como persona no creyente de los testigos de Jehová que como persona de los testigos de Jehová. sí, pues igual las libertades que tiene un niño de 13 años no creo que sean muchas, pero si me pongo a pensar a cómo sería mi vida hoy en día, si siguiese siendo testigo, pues sí sería muy distinta y prefiero un millón de veces la vida que tengo ahorita. Carlos, ahora bien, pues ya hablamos un poco de tu experiencia dentro de los testigos de Jehová. Yo quisiera hablar un poco como de cierto dilema ético que nos atañe el día de hoy. Y es hablar sobre cómo este tipo de prácticas religiosas tan sincréticas, tan cerradas, que como ya dijimos, pueden llegar a afectar las libertades individuales de las personas, podrían ser como reguladas, es eso necesario, eh, ¿cómo es tu punto de vista hacia eso, sabiendo incluso que tus papás aún practican? Como prohibir la religión. No, no necesariamente, obvio no. Siento que es más como cómo podríamos como sociedad prevenir como estos daños que hacen este tipo de religiones hacia las personas, porque es algo muy complicado. Lo que tú dices, o sea, como que te cortan de las personas de afuera. Eh, pues a ver, a opinión personal, Sí, obvio. eh, no creo que debería ser legal dejar morir a un niño que necesite sangre por la creencia de los papás. Me parece que la vida del niño debería primar. O en mi caso, cuando le hice la pregunta a mis papás a mis 16 años, que ya era bien sabido que yo no, ya había abandonado eso hace 3 años, me parece que la vida de un niño prima más que la creencia de los papás. Em, y no sé, pues
A opinión personal, yo sí creo que la religión de los testigos de Jehová debería ser tratada como secta, porque, como ya lo expliqué, hay ciertos Ujú. comportamientos coercitivos que buscan como mantener adentro y no mirar más afuera o no criticar, sino tú sigue y no pienses. Prohibirla, pues no es nada muy malo, porque ya critiqué mucho a los testigos, pero tengo que decir una verdad, los testigos de Jehová son muy amables, mucho. Em, Son muy amistosos. Si necesitas algo de un testigo, puedes contar con él siendo tú obviamente testigo. Em, y ya no sabría qué más decir. Cuéntanos, o sea, de nuevo, como obviamente tú estás muy inmiscuido en cómo funciona esta religión y cómo funciona este grupo, pero cuéntanos a nosotros cómo es posible como que un grupo de personas ejerza tal poder coercitivo sobre el otro. Obviamente sabemos que tú saliste de muy pequeño, pero hay gente que dura sus vidas enteras dentro de los testigos de Jehová y que incluso siendo adultos entran a los testigos de Jehová, como nos contaste que hicieron tus papás en cierto momento. Pues, ¿cómo crees tú que se logra eso de parte de la organización? Pues algo que se busca entre los testigos y que incluso yo lo llegué a escuchar más de una vez es que, por ejemplo, cuando tú terminas, el colegio es obligatorio en Colombia. Tú tienes que tener un título de bachiller, pero cuando terminas ese título, los testigos exhortan a no hacer una carrera académica, pues universitaria o de grado superior. Entonces creo que como que buscan, no sé si sea muy duro decirlo, pero mantener a la gente ignorante. Pero no creo que ellos lo hagan con maldad, simplemente lo hacen porque ellos también están metidos en eso y quieren como atraer a más gente a lo que ellos creen que es la verdad. Y pues también, a opinión personal, creo que las religiones, cuando el humano empezó a creer en algo, fue para no sentirse solo, darle explicación a ciertos fenómenos físicos como que llueva o como que haya sequías o algo así. Entonces a día de hoy pues yo creo que hay gente que siguen, puede haber gente que siga en esa religión porque crea que quiere que haya un mundo, pues sí, vida después de la muerte, volver a ver a sus seres queridos, encontrar ser escuchado por un Dios que lo puede beneficiar a uno, lo puede ayudar a uno. Pues sí, más que todo como no sentirse solo o algo así. Entiendo, o sea, entiendo full esa parte como de la creencia, pero me surgió una pregunta en este momento y es, realmente cuando tú dices no lo hacen con maldad es porque quieren acercar a las otras personas a la verdad. ¿Quién se beneficia de esa ignorancia o de ese apego y esa entrega tan incondicional que tienen los testigos hacia su iglesia? Se dice iglesia. Sí, se podría decir iglesia. Pues es que no creo que haya un beneficiado directo, o sea, no es como que, por ejemplo, los testigos dan muchas donaciones, pero no creo que haya pues un tema de corrupción o de yo me quedo con este dinero, sino que es una secta como que todo el mundo está metido ahí, quieren atraer a más gente, pero pues la verdad no me consta y no creo, porque conozco a los testigos y sé que son muy amables. eh, que haya un tema pues así como de corrupción para ganar dinero, simplemente es un tema de yo creo que esto es bueno, yo creo que esto es lo mejor, esto es lo que dice la Biblia, porque también otra vez la verdad sea dicha, los testigos estudian muy a fondo la Biblia y si el cristianismo resulta ser verdadero por el estudio que yo mismo le da a la Biblia, eh, creo que la religión de los testigos de Jehová sería la correcta. Entonces sí, es eso, es como, bueno, yo creo que esto es bueno para el mundo, esto es bueno para la gente, estoy muy feliz acá, voy a atraer a más personas. Pero, ¿quién es la cabeza de la organización? O sea, como en dónde, pues, cómo
¿De dónde salieron los testigos de Jehová, por así decirlo también? Pues ya que dices que crees que no hay un beneficiado directo. Los testigos nacieron, o sea, según ellos, vienen desde que Jesús vino a la tierra, pero como organización en sí, creo que empezó como en 1900 a principios, con la Primera Guerra Mundial, que dijeron que ahí iba a venir el apocalipsis. Entonces, eso fue en Estados Unidos, que iba a venir el apocalipsis. Entonces, pues sí, como que ahí empezaron. Después no vino el apocalipsis, vino la Segunda Guerra Mundial, dijeron ahora sí iba a venir el apocalipsis. Y Y no ya vino el desde, y no apocalipsis. vino el apocalipsis, y ya desde eso, todo este tiempo han dicho que ya va a venir el apocalipsis, que estamos en los últimos días, lo que ellos llaman la gran tribulación. em, pero no creo que haya un beneficiario directo. O sea, la sede principal está en Brooklyn, creo que es, Ok, em, pero pues no puedo decir que haya alguien ganando plata o que haya alguien beneficiándose de... pero sí existe como el padre más padre, como... O sea, esto va a Como sonar un gracioso, papa, pero como el papa de los no. testigos de Jehová. Pues a eso sí es por curiosidad. Uy, aquí sí me corchas, creo que no, pero no estoy seguro. Ok, como el Pero anciano más anciano de todos. sí, sí, creo que no, pero ya no estoy seguro, la verdad. Ok. Pero entonces tú me dices como, ok, los testigos son muy amables, que la verdad, pues yo también podría decirlo. La señora que me corta el pelo es testigo Mm, y es la mejor del sí, mundo. O sea, es literalmente la persona más dulce y amable del mundo. Pero entonces, ¿cómo dirías tú que, como que entonces si no hay un beneficiado directo, si en realidad todo es como con mucha amabilidad, con mucha suavidad, ¿cómo te mantienen ahí? pues sí, no es, O sea, ¿cómo ¿cómo así? se dan esas... Tú dices como sí, siento que guardan libertades, sí, siento que debería ser una secta. ¿Cómo los testigos hacen para mantenerte ahí? O sea, realmente es tan poderoso el discurso de los últimos Sí, días aún. sí, es poderoso eso y que hacen hacen 12 reuniones semanales, una, 12. dos Ah, semanales. Una entre martes y jueves y otra sábado, domingo, y buscan como... O sea, todos son muy unidos con todos, todos se conocen entre todos, todos son muy amigos entre todos, se reúnen mucho, pues por fuera de las reuniones eclesiásticas, por así decirlo, y, claro, porque no se pueden juntar con gente del mundo. ujú, y pues supongo que eso es como una fraternidad muy grande y ya se acomodaron ahí. Como también lo que dices de no sentirse solo. Ujú. Como tal vez yo llego a los testigos y encuentro un montón de gente como que es amable conmigo, que quiere Sí, parchar conmigo. sí, Y se me olvida que tal vez estoy entregándole a mi creencia y a mi comunidad una parte de mis libertades individuales. sí. Ya pues, o sea, no estamos, pues sobre todo no estamos aquí desde Dogma y Silencio para juzgar a nadie, pero sabemos que según lo que nos has dicho, si sientes que tal vez hay cosas sucediendo que no son tan chéveres. Pues sí, privar de convivir con quien tú quieras, inclusive si es tu hijo. em, y sí, ciertos métodos coercitivos sí me parecen muy, la verdad, fuera de lugar. ¿Cuáles métodos coercitivos? No, pues lo que ya expliqué, lo de si alguien se sale de religión, tienes que cortar contacto con él, no puedes, incluso si es de tu familia, no puedes socializar con gente de lo que ellos llaman el mundo. Em, Pues sí, serían como esos dos principalmente. No criticar a la religión, no buscar forma de crítica, no buscar en internet lo que opinan otras personas sobre la religión. Bueno, Carlos, gracias por estar aquí. Me encantó tener esta conversación contigo, pues sobre los testigos. Creo que esclarecimos mucho sobre lo que es este grupo y sobre cómo
camina esa línea que hablamos sobre fe y libertad. Espero que hayas pasado bien estando como nuestro invitado hoy. Si este episodio te hizo reflexionar, compártelo. Sigue a Dogma y Silencio en nuestras redes y plataformas de audio para no perderte los próximos capítulos, donde seguimos explorando cómo la fe, la ética y la libertad se cruzan en el mundo actual. ¿Y tú, qué opinas? ¿Dónde crees que están los verdaderos límites entre la ética y la libertad?